misión. Somos elegidos de Dios para formar su pueblo y estamos sustentados por una elección de Dios. Hombres humildes, íntegros, fieles, obedientes al llamamiento de Dios en medio del desierto, del diluvio, de la persecución, en medio de la incredulidad del siglo que les tocó vivir. Jesucristo, el Hijo de Dios, Alfa y Omega, principio y fin de este mundo para quien todo el universo había sido creado. También obedeció su llamamiento y llevó a cabo la más grande misión, salvar a la humanidad, otorgando al hombre la esperanza de una vida eterna, exenta de lágrimas y sufrimientos. Como él, uno a uno de sus apóstoles obedecieron a su llamado y cumplieron su misión en el tiempo señalado. Todas las cosas en la creación, en el universo, tienen un orden. Y en ese orden de Dios, yo le diría a la gente con plena seguridad que no hay iglesia de Cristo si no hubiera un apóstol. Porque la iglesia de Cristo, desde sus orígenes, desde la primitiva iglesia de Cristo, que fue fundada poco más de 2000 años, siempre fueron los apóstoles los que a manera de piedras vivas fueron los cimientos, el fundamento de la iglesia del Señor. Entonces, en todo el sistema de cosas, en este mundo, en esta vida, hay un orden. Y en lo espiritual es más perfecto el orden. Pasaron tiempos y dos tiempos y la mitad de un tiempo para que Dios volviera a levantar a uno de sus escogidos. El alto Dios de los cielos le habló y le dijo: tu nombre será Aarón. Lo haré notorio por todo el mundo y será bendición. Allí fue donde se inició la bendición de Dios para esta era. Un hombre, una mujer salieron de ese lugar. Aquella mujer, compañera de aquel hombre a quien Dios, cosa maravillosa, el alto Dios de los cielos le habló. En el principio el hermano Aarón así llegó. Los que tenían fe fueron enseñados por Dios a reconocer en él como el ungido de Dios, ¿verdad? El que Dios había elegido. El mundo no puede contradecirnos, que el mundo se queda callado, sin poder refutar. Lo tienen que aceptar por los hechos, porque los hechos están manifestándose y eso es superior a todo. El Señor quiso recogerlo y pareciera que iba a estar el fin. El día 9 de junio aproximadamente serían como las 4 o 5 de la tarde, cuando se nos da la noticia dolorosa, muy triste, inconsolable, de que el hermano Aarón había dormido en los brazos de Cristo. Es así cuando Dios, en su plan divino, manifestó el deseo de su voluntad. Dios ya había escogido a su siervo desde antes de la misma fundación del mundo, al hombre que había de continuar con la excelsa labor de difundir el Evangelio que Cristo vino a predicar en un principio. Ignorábamos nosotros lo que ya Dios tenía preparado con anticipación, de que nuestro hermano Samuel fuera el elegido de Dios, el escogido, y que hubiera sido también el que Dios lo manifestara y lo diera a conocer. Ahí la iglesia, en forma total y absoluta, se le entregó
La elección de Dios se manifestó en los corazones de todo creyente, y aún de los que eran extraños, porque escrito está en las Sagradas Escrituras: la obra perfecta de Dios es esta, que creáis en el que Dios ha enviado. Dios les guarde. Tranquilos, ve adelante del Señor. Dios les pague. Dios les bendiga. El Señor les guarde. Dios les bendiga. Dios les guarde. Dios está con ustedes. Dios les pague. El Señor me concede todavía la vida, y el concederme la vida es para que no escuchen de los ancestros, para que no escuchen de los padres, sino para que escuchen directamente de su hermano la bendición que Dios me concedió, que me fue dada por una gracia espiritual. Decía el apóstol Pablo, cada día más humillado delante de Dios. Por su gracia yo soy lo que soy. Él tuvo misericordia de mí y me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Hoy estamos en paz, hoy estamos en bendición, pero no debemos de olvidar lo de atrás. También en ello nos vamos a alegrar nosotros. Fue siempre mi costumbre levantarme como a las 4:30 de la mañana. Desde que estuvo su hermano, más bien desde que el siervo de Dios nos levantaba en ocasiones aquí, cuando fue enviado a Tepic y cuando fue, hermanos, enviado también a Veracruz, levantarme a las 4:30 de la mañana para ver la asistencia de los hermanos a la oración de 5. Por eso, sé, hermanos, que mi sueño que a esas horas tenía para arreglarme desde una media hora antes, pues no era un sueño profundo. Así que lo que Dios me quiso comunicar ese día era entre un sueño, visión. Porque indudablemente mi cuerpo, entre despierto, entre, hermanos, dormido, me veía leyendo Apocalipsis capítulo 10. Quiero anticipar, no me gustaba, tampoco ahorita, hermanos, la verdad, no me gustaba leer ese libro, porque me ocasionaba y me sigue ocasionando temor. Es tan profundo, tiene tantas cosas, pero yo me veía que estaba leyendo los textos del primero en adelante. Estaba, hermanos, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un libro abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Y seguía leyendo su hermano ese capítulo y esos versículos. Continuaba leyendo lo que estaba allí escrito, hermanos, y cuando de pronto me interrumpió algo que me impresionó muchísimo. Fue una voz fuerte que me dijo: tú eres ese ángel. Incitando a mi cuerpo a levantarse, a tomar inmediatamente la Biblia, a abrirla y a leerla. Y como dije, no podía tener ni el capítulo, ni los textos, pues no tengo una mente privilegiada de retención, y también casi yo nunca leía el Apocalipsis. Así es que grande fue, hermanos, para mí mi sorpresa, que, hermanos,
al haber visto que estaba leyendo el capítulo 10 hacía 5 minutos o 7 minutos atrás, grande fue mi sorpresa que, hermanos, empecé a leer otra vez de nuevo, pero ya, hermanos, en mi realidad, en mi conciencia bien despierta, ¿verdad? Pues entonces me sorprendí, porque yo estaba leyendo eso que estaba, hermanos, en el sueño, visión digo yo. Asustado, cerré la Biblia y empecé a llorar, porque lo que primero comprendí cuando ya estaba leyendo con mi conciencia bien, hermanos, pues qué diríamos, humana, es que se me estaba revelando a través de esa lectura que Dios iba a levantar a su apóstol Aarón Joaquín. Mi reconocimiento, hermanos, a su glorioso ministerio, a su trabajo incansable, a su entrega sin condición del apóstol Aarón Joaquín, me hicieron pensar que eso que había pasado no era de Dios, y negarme con gran lloro a dar entrada a los propósitos divinos que ya el Señor estaba declarando. Yo no quise comentar, hermanos, como Moisés cuando oyó la voz de Dios en la zarza. Tampoco quise exponer lo que Jeremías, hermanos, dijo en el capítulo 1, versículo 6. No, sino que acallé. Y no quise consultar con ninguna persona. No hice como Samuel, hermanos, con el sacerdote Elí, sino que llorando, como a las 4:30 de la mañana, me fui, hermanos, al templo a orar, porque no podía aceptar, y le pedía perdón a Dios con mucho lloro. Pensé, esto no es de Dios. Y el día llegó y se manifestó cuando Dios quiso volver, hermanos, a mostrar mi elección, pero ahora no en la penumbra, ni en el silencio de la noche, ni en la soñolencia, sino ante miles de testigos que con amargura, dolor, desesperanza e incertidumbre lloraba y lamentaba con el cuerpo ministerial también su hermano, la separación física que ya se había hecho del apóstol Aarón Joaquín. Pues llorábamos, lamentábamos, no sabíamos qué pensar. La iglesia estaba consternada. La iglesia era un sufrimiento y una desesperación. En esa confusión, el hermano Pablo Valdés estaba hablando, y en un lamento, o quizá en una provocación, hermanos, expresó a toda la iglesia: se ha apagado la lámpara de Israel. Y la contestación de la iglesia fue, hermanos, estruendosa. Yo me acuerdo que yo estaba en las bancas de la iglesia cuando oí que dice, no, hermanos, dice, la lámpara de Israel no se ha apagado. Aquí está mi hermano Samuel. Cuando dijo esa palabra, fue cuando Dios hizo la obra. Y empezamos a glorificar a Dios. Toda la iglesia empezó a glorificar a Dios. Y en ese estruendo se manifestó una voz: no. Corrió, hermanos, un hermano y le arrebató, hermanos, el micrófono. Era un hermano que el siervo de Dios le había dado y reconocido el título, hermanos, como profeta. O por la expresión del hermano Pablo Valdés, o por la contestación de la iglesia, puso Dios en su boca los propósitos de bendición para su pueblo, en los cuales era abarcado su hermano Samuel. No, dijo, no nos hemos quedado solos. Aquí está el que Dios ha escogido. Interrogaba a la iglesia: ¿no lo ves tú?
y señalando a mi persona, dijo: vedlo, allí está, es el que Dios ha elegido